Mar, Poder y Estrategia. Quiero dar en primer lugar la palabra a Susana Iques, que es la representante de la Fundación Adenauer en Argentina. Susana. Muy buenas tardes. En el nombre de la Fundación Konrad Adenauer les doy una muy cordial bienvenida a este evento de esta tarde y noche. Y en primer lugar, quiero agradecer la cooperación y la iniciativa de nuestra contraparte, la Fundación Argentina Global, con quienes venimos trabajando ya hace 2 años en esta temática que nos apasiona. Además, quiero saludar a nuestros expositores de esta noche y destacar la presencia del doctor Samuel Rivera Páez de Colombia, que nos acompaña y nos va a compartir las experiencias sumamente interesantes que han tenido en Colombia, que hemos podido también debatir hoy en la mañana en un círculo más pequeño. Y en esta conversación lo que fue interesante fue que hemos mencionado que Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que da la espalda al Río de la Plata, pero como ven, hoy sí hemos elegido un lugar de evento más apropiado para el tema de que estamos tratando con plena vista al Río de la Plata. Así que no es pura coincidencia, sino estrategia nuestra para esta noche. Realmente se nota en la Argentina que es un país que tiene una cultura muy arraigada en lo terrestre, en la cultura gaucha, el ganado, la carne, inclusive en la alimentación, mientras otros países con tanta costa realmente viven del mar, con el mar, y se expresa en diferentes formas en la literatura, en el cinema, etc. Entonces, nos pareció importante analizar y debatir cuáles son las oportunidades que ofrece el mar, y no solamente el mar, sino también las vías fluviales, los lagos, a la Argentina desde diferentes perspectivas. Una perspectiva económica, la perspectiva obviamente de la seguridad, del medio ambiente, del turismo, y cómo se pueden confluir todas estas temáticas llevando de poco a poco a una estrategia de gobernanza marítima para la Argentina. Bueno, es un gusto. Yo me siento casi desnudo. Yo a todos lados voy con Prezi, PowerPoint y esas cosas. Me advirtieron acá que íbamos a hablar coloquialmente y que iba a ser de preguntas, así que ténganme paciencia que vamos a hablar un poco más distendido. Por edad, que creo que soy el más senior de los que estamos acá, vengo viviendo toda la sopa de letras de comisiones y organizaciones que nuestro país atravesó formando comisiones para tratar de gobernar el mar. Todas fracasadas con todo éxito, en ninguna prosperó, pero que fueron iniciativas, algunas desde organizaciones gubernamentales, otras desde el ámbito civil o universitario, y con distintos éxitos. En este momento la que estaríamos como modelo más emblemático es el que tanto se menciona, Pampa Azul, que todos deben haber escuchado, que es un proyecto maravilloso, pero que nunca se cumplió la transferencia económica que le daría la vida necesaria para que se convierta en una realidad. Seguramente podremos debatir de eso. No quiero entrar a robarle letra a Samuel o a los otros expositores sobre cómo otros países de Latinoamérica manejan estos temas. Yo he sido presidente de la Organización Oceanográfica, así que conozco otros modelos. Y lamentablemente lo que digo es, cuanto más estructurado es la gobernanza interna de esa comisión, más eficiente funciona. Hay países que lo tienen montado en la Armada, donde la Armada es un ente único que gobierna los temas marítimos. Brasil, por ejemplo, tiene 2 iniciativas. Colombia tuvo un vicepresidente que tomó una iniciativa fabulosa y se puso el tema al hombro hace muchos años. Chile tiene la Armada también en gran control. Cada país tiene una solución distinta. ¿Cuál es la nuestra? Realmente nunca lo encontramos. Como eso era frustrante, yo no quise seguir dando vueltas en un loop de sumar o bajar organizaciones en una supuesta comisión que nunca armamos.
Entonces me tomé una propuesta, que es la que compartí con los amigos de la Fundación, de tratar de pensar el futuro no por comisión o gestión de gobierno, sino por temas. Y yo identifiqué en el mar, que ya no le digo mar argentino, en el mar contiguo a nuestros intereses, 4 temas que me gustaría muy rápidamente sobrevolar. Uno son las energías. Las energías que hay en el mar, las energías renovables y las no renovables. Hay mucha discusión ambiental con los temas de las cuencas que se están explotando en este momento en la plataforma continental, en el talud. Hay quienes lo critican con mucha fuerza, hay otros que lo elogian. La realidad es que en el tránsito del cambio de energías, lo que no se usa va a quedar bajo tierra. Y todavía es una energía relativamente barata y accesible. Es un debate que nos tenemos que dar. ¿Conviene sacarla? ¿No conviene? ¿Cómo compite esa energía contaminante con la no contaminante que nos podría dar las mareas, las corrientes marinas, el sol en paneles solares que a su vez contaminan con tierras raras, o la eólica que contamina las migraciones de aves? O sea, ¿cuáles son las energías realmente a aprovechar? Otro tema es las energías que propulsan el transporte marítimo o la actividad marítima. No hay un consenso pleno de cuál es la mejor. Tenemos el gasoil, tenemos el gas, tenemos quienes hablan del hidrógeno. Se está volviendo a hablar de la energía nuclear. Seguramente ninguno de ustedes saben que acá en este puerto, en la década del 60, hubo un buque mercante con propulsión nuclear amarrado, que se discontinuó, pero que era una posibilidad que ahora se está empezando a hablar nuevamente. ¿Es descartable la energía nuclear como otra propulsión? ¿Qué implica esos distintos tipos de energía? Que los puertos van a tener que tener infraestructura muy compleja para atender una logística tan diferenciada, un mantenimiento, reparaciones. ¿Qué son los puertos? Los puertos a la postre son la puerta de vinculación. Me cuelgo a un pensador francés, perdón porque esto es un ámbito alemán, pero un pensador francés que me encanta, Marc Augé, que habla de los lugares y no lugares. Los lugares son ámbitos en donde se desarrolla la cultura y los lugares donde crece una sociedad, una ciudad, por ejemplo. Pero existen algunos ámbitos en los cuales se produce el transporte de un lugar al otro, o el comercio, o la conquista, o la exploración. Podríamos decir que esos espacios de tránsito donde uno sacrifica identidad de origen para tomar identidad de llegada son los no lugares. Marc Augé lo asoció a supermercados, aeropuertos, autopistas. ¿Por qué no al mar? El mar es un no lugar que nos educa a ser globales, que nos obliga a dejar algo de nosotros en el puerto de salida y tomar algo del otro en el puerto de llegada. Yo puedo ser localista y regional en tierra, pero en el mar tengo que ser global. Tengo que compartir con el que navega una cultura que me lleva a cooperar. El mar es un ámbito de cooperación. Me están haciendo con la mano así, quiere decir que ya me voy. Energía, entonces, una. Alimentos. El mar es una fuente de alimentos, no solo con la pesca, también con la acuicultura, o ese silogismo que es la acuoponía, en donde podemos llegar a cultivar en el mar recursos alimenticios, con riesgos también de contaminación. Otro tema es la tecnología. La tecnología nos está avasallando en todos los ámbitos de la vida. Hace poco hubo acá en Buenos Aires un grupo de gente que estaban observando los ojos de los ciudadanos por la calle. Un nuevo sistema de identificación. ¿Por qué? Porque en un futuro no muy lejano voy a tener que estar capaz de saber cuándo estoy hablando con una persona o con una inteligencia artificial. Y eso lo tengo que desarrollar. Y tengo que ser consciente que el marino del futuro va a ser un cyborg
en el cual haya una parte humana y un montón de elementos tecnológicos de apoyo. Y esos elementos de apoyo lo pueden avasallar si ese hombre no está adecuadamente capacitado. Tengo que capacitar al marino para que pueda aprovechar esa tecnología para ir más allá de lo posible. La tecnología también es otro elemento que me está llevando a la globalización. El cuarto elemento de análisis que les quería decir, y creo que ya debo estar en 2 minutos, es el cambio global. Todos hablamos, hay mucha gente que insiste que el cambio global no existe, que el cambio global es una mentira, que hay tendencias. Yo me acuerdo, no hace mucho fui a un evento en Moscú, donde había académicos muy importantes que fustigaban el concepto de cambio global, demostraban que en Londres, posterior a la Edad Media, se congelaba el Támesis y la gente patinaba, y que esos ciclos periódicos de temperatura y clima siempre existieron, que es verdad. Hay ciclos de larga duración que tienen cambios, pero no hay ninguna duda que el hombre está impactando en la Tierra con sus acciones humanas hoy en día. Y eso tiene que ser comprendido y protegido. Tenemos que tener un desarrollo capaz desde los estados costeros de proteger el ámbito marino. No puede ser aceptado indiferentemente que haya islas de plástico dando vuelta en los océanos. Hace poco, este año, 2023, se firmó un tratado de biodiversidad más allá de las áreas de jurisdicción costera de los países. Es un tratado muy importante. Nuestros hermanos chilenos están peleando fuertemente para ser sede de ese tratado. Altamente probable que Santiago lo sea en el futuro. Ese es un tratado que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a pensar más allá de los alambrados terrestres. La Convención del Derecho del Mar, que se firmó en el 82, nació con una filosofía antigua en la cual las jurisdicciones estaban rígidamente identificadas. Pero las migraciones de peces no conocen eso. Los recursos no entienden lo que está de un lado o del otro. Eso es imperioso que lo eduquemos a nuestra sociedad para convivir con esos cambios. Tenemos que lograr entender, y con esto termino, que no vivimos en el ámbito marino, ¿no? En un ámbito que tantas veces se lo compara con un patrimonio de la humanidad. Muchos plantean que los fondos oceánicos, la alta mar, legalmente lo son, patrimonio de la humanidad. Pero yo lo quisiera dramatizar un poco más. En la organización que yo presidí, que pertenecía a UNESCO, se hablaba de One Planet, One Ocean, One Planet. ¿Y eso qué significa? Que todavía este es el hogar posible de los seres humanos. Como es habitual, Javier me robó la mitad de lo que yo tenía previsto. Así que me voy a dedicar a contarles qué hicimos. Cuando se nos ocurrió esta iniciativa con la Fundación Argentina Global, pensamos en qué era, hacia dónde teníamos que ir. Y lo primero que hicimos fue conseguir hablar con la Konrad Adenauer para poder hablar con otras personas. Y esa fue nuestra primera actividad. Y planteamos algunos conceptos. Había que hablar del mar, había que incluir al río, había que incluir la Antártida, no había que incluirla. ¿Teníamos que incluir las costas o no? ¿Estábamos hablando, cuando hablábamos del problema al que nos queríamos referir, únicamente a lo jurisdiccional? ¿O respetábamos la idea que acaba de decir Javier de que se trata de un solo bioma, un solo océano que nos baña? Con todo esto, ya nos conectamos con distintos ámbitos y diseñamos nuestra visión de lo que es el entorno marítimo. Un poco nos copiamos, no es que lo hicimos solos, tomamos lo que ya estaba escrito para decir, miren, cuando hablamos del mar nos estamos refiriendo al entorno marítimo, porque todas las empresas están en tierra, porque lo que pasa es una decisión de los estados o de los organismos multinacionales. Los españoles denominan a esto dominio marítimo,
pero acá en nuestra jerga, cuando hablamos de dominio, no nos referimos al dominio de las artes, parecía que era una forma de ejercer el poder y queríamos hablar de un conjunto de ámbitos que tenía que ver con el futuro. Y empezamos a conectar a las personas y nos dimos cuenta de que la República Argentina, de que Latinoamérica en general, tiene una gran cantidad de expertos. Hay un trabajo realmente destacable de personas desconectadas entre sí que se preocupan por el entorno marítimo. Sin embargo, estos temas que son tan caros para algunas personas dentro de la sociedad civil no tienen relevancia en los procesos de toma de decisión del Estado. ¿Y cómo podíamos hacer para tratar de mejorar esa situación? Lo primero que se nos ocurrió, que fue el primer punto, es, después de definido el entorno marítimo, la necesidad de generar conocimiento común compartido. Y esto nos sacó de los técnicos como yo del mar, nos aproximó a otras áreas. La necesidad de conmover a la gente, la necesidad de involucrar los sentimientos de la gente que vive en una playa o de la gente que va de vacaciones. Tratar de demitificar que los buques pesqueros no son unos malvados que tratan de depredar el océano, sino que hoy la proteína animal que obtenemos del mar es la principal proteína que se consume en tierra. Supera al consumo de carne vacuna o de otro tipo de proteína animal. Que los petroleros que toman y explotan el petróleo tampoco son perversos. Nadie quiere contaminar. Nadie quiere no proteger el ambiente de cara al futuro. Y que hay un conjunto de personas que viven de eso, cuyo desarrollo, cuyo trabajo, cuya aplicación, cuya educación está vinculada a estos ámbitos. Con esto nos pusimos a trabajar un poco más y dijimos, ¿realmente el entorno marítimo es un interés de la República Argentina? Buscamos en nuestras leyes, en la Constitución, en las leyes de defensa, en la ley de seguridad, en las leyes del ambiente, en todas estas incorporaciones, y concluimos en que si le sumamos los tratados internacionales, indudablemente el entorno marítimo forma parte de los intereses vitales de la nación, los que están definidos en la Constitución y los que están definidos en distintas leyes. Y sin embargo, aún siendo un interés nacional, no está en los procesos de toma de decisión del más alto nivel. Buscamos cuál era la bibliografía internacional y con esto nos pusimos a trabajar y decir cuáles son los riesgos que encontramos en las actividades humanas o no humanas que se producen en el entorno marítimo. ¿Cuáles son los riesgos en términos de oportunidades para la República Argentina y en términos de amenazas para el desarrollo sostenible del país? Con esos riesgos los fuimos analizando con la ayuda realmente importante de muchísimas personas. Algunos están presentes hoy y otros no. Y con ellos armamos un conjunto, un panorama de riesgos. Dijimos, tenemos riesgos de carácter internacional. Tenemos riesgos que son propios de la política nacional, riesgos políticos nacionales. Tenemos riesgos que son propios de la actividad humana. Y tenemos los desastres naturales, que no sabemos si son o no producto de la actividad humana directamente, pero que forma parte de los riesgos. Y con ese conjunto de elementos nos pusimos a trabajar y tratar de bajar esto a tierra y decir cuáles son las líneas de acción a las que podemos acceder mediante las políticas públicas para producir bienes públicos para el Estado argentino, para nuestros conciudadanos, que sean de valor para lograr estos intereses nacionales. La primera fue un término que yo no conocía, que es concienciar. Yo siempre dije concientizar, pero bueno, ahora
me salió concienciar. ¿Y cómo hacemos para generar conciencia del valor que tiene el entorno marítimo? Primer desafío. Y junto con Javier pensamos, miren, si seguimos creando organizaciones que no sirven, que no logran el objetivo y empleamos muchas personas para ello y no lo logramos, vamos a fracasar de nuevo. Entonces, para concientizar pensamos en empoderar y conectar, para que haya un conocimiento común compartido, para que lo que hace un señor en alta mar sea conocido, para lo que hace un pescador se conozca, para que el problema del señor que tiene que recoger los cajones en Puerto Madryn y tiene una sola camioneta para recoger cajones en 150 kilómetros se vea, para que sepamos que hay organizaciones que se dedican a reciclar las redes y generar con ellos productos que sean comerciables. Todo esto para conocer cuáles son las prácticas de los que explotan los hidrocarburos, de la gente que hoy está preocupada por extraer esa energía. Una energía que necesitamos ahora y que puede ser el punto de partida para la reconversión de la matriz energética. Con estas tareas, entonces, la primera fue concientizar, reorganizar los organismos de dirección y conducción del quehacer marítimo, empoderar las organizaciones que tienen que ver desde el Estado, conectarlas entre sí, en el nivel nacional, provincial y municipal. Con estas líneas de acción, que están mucho más detalladas, hicimos una aburridísima publicación que pronto vamos a editar de la mano de la Konrad Adenauer, que es el punto de partida para una estrategia marítima integral que aborde la problemática del ambiente, la problemática de la economía azul, la problemática del desarrollo humano y la problemática de la gobernanza. Y esta estrategia nacional o regional, vaya a saber a dónde llegamos, sea, por un lado, la decisión política de crear poder para crear situaciones favorables para el desarrollo sostenible. Y por otro lado, el documento prescriptivo para orientar las políticas públicas en el marco de una estrategia de seguridad nacional que esperamos sea una herramienta para la conducción política de la República Argentina del futuro. Gran reto y gran problema hablar después de dos interlocuciones tan importantes. Ya está prendido, sí. Primero que todo quiero darle las gracias a la Konrad Adenauer y a Argentina Global por la invitación. Es un placer y para mí es un gran honor poder estar acá con ustedes el día de hoy. Me prometieron que íbamos a estar en verano y por eso me vine para verano. Pero no, me recibieron fue con lluvia, pero bueno, nada diferente a lo que en Bogotá sucede normalmente. Yo vengo a compartir algunas de las cosas que me han pedido acerca de lo que ha pasado en Colombia, un poco de la experiencia colombiana en materia de gobernanza marítima. No sin antes decir que evidentemente estos problemas de gobernanza marítima son problemas complejos y son problemas complejos que tienen que abordarse hoy en día en el mundo de la complejidad. Y en el mundo de la complejidad surgen ya las soluciones a las que estábamos acostumbrados, que eran lineales, que eran determinísticas y demás, no funcionan. Hoy en día tenemos que comenzar a ser mucho más creativos y ser creativos significa recoger toda esa historia de la que tú estabas hablando y de pronto tratar de ponerla al servicio del futuro, como tú estabas mencionando también hoy en el almuerzo y demás. Nosotros comenzamos, evidentemente, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, Colombia arrancó con un esfuerzo que lideró principalmente la Armada. Las marinas nuestras han tenido esa preocupación en casi todos los países latinoamericanos. Y un almirante, comandante de la Armada hace muchos años, en 1968, decía: el mayor acto de soberanía es conocer lo que hay en el mar y explotarlo.
Y a partir de ahí se creó lo que fue la primera Comisión Colombiana de Oceanografía. Nuestro enfoque fue oceanógrafo, yo también soy oceanógrafo físico. Y a partir de la oceanografía comenzó a funcionar todo lo que era el Comité de Oceanografía y la perspectiva muy tecnológica. Yo lo veo muy como la pampa azul, muy desde la perspectiva de la ciencia, de qué investigar, cómo investigar, para qué investigar y demás. Eso fue muy asociado con los temas del desarrollo de lo que era en ese entonces la Comisión de Investigación Nacional, que también fue propuesta por un oficial de la Armada. Y a partir de ahí, a finales de los 80s y comienzos de los 90, comenzamos a decir, oiga, esto no es suficiente. Esto no es solo oceanografía. Necesitamos mucho más que la oceanografía. Y la Comisión Colombiana de Oceanografía cambia de nombre y aprovechando la CCO, pasó a ser la Comisión Colombiana del Océano. Y esa Comisión Colombiana del Océano en 1997 tuvimos la oportunidad de lanzar los primeros lineamientos de una política nacional del océano. En 1997 era la Política Nacional del Océano en los espacios costeros, eran los lineamientos para la política. Yo les contaba esta mañana que en 1991 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y ahí surgió el primer problema. Porque evidentemente el Ministerio del Medio Ambiente lanzó lo que fue la Política Nacional Ambiental del Océano y los espacios costeros antes de la Política Nacional del Océano. Y ahí viene la primera confrontación, digamos, el primer tema importante, y es que aquí nos vamos a mover en el mundo de la cooperación y la competencia. Obviamente los intereses, y a partir de ahí hemos estado durante casi 30 años tratando de construir diálogos improbables. ¿Cómo conciliar el interés de un petrolero con el interés de un conservacionista? ¿Cómo conciliar el interés de un turístico con el interés de un pescador? ¿Cómo conciliar diferentes cosas que pueden darse en el mundo marítimo que es muy complejo de conciliar? Entonces, esos diálogos improbables se comenzaron a construir desde muchas aristas. Y la Comisión Colombiana del Océano y los espacios costeros, de la Comisión Colombiana del Océano, básicamente tiene 5 funciones principales en últimas, a partir de ese momento. Una es la de proponer la política. En el 2007 se firmó la primera Política Nacional del Océano en los espacios costeros, producto de esos lineamientos, y a partir de ahí hasta hoy, lo que ha habido una evolución de la política. Ha habido cambios en la política al punto en el que logramos llegar a que se emitiera un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social para financiar la política. Y eso ha sido, en el gobierno del presidente Duque se logró incluir incluso el capítulo de los océanos en el Plan de Desarrollo Nacional para el gobierno del presidente Duque. Entonces, todos esos han sido victorias pequeñas que se han ido logrando paso a paso para llegar a lo que hoy tenemos como la Comisión Colombiana del Océano, en esa proposición de política. Segundo, que es muy importante, hablar de las cosas no es hacer las cosas. Investigar sobre las cosas no es hacer las cosas. Lo único que es hacer las cosas es pasar de la conversación a la acción. Y parte importante de la Comisión Colombiana del Océano, y ahí es donde está el punto que tú traías a colación de Colombia, está precisamente en los planes de acción bianual. O sea, nosotros comenzamos a trabajar planes de acción desde el 2007 hasta hoy. Se han venido lanzando planes bianuales de acción, en la que se trata de conectar a todos los sectores. Precisamente por eso es un foro de concertación también. Y ahí venía un comentario que yo les hacía, digamos, obviamente todo esto es política y el problema cuando comenzamos a hablar del tema de político es que evidentemente versus lo militar, digamos, los militares seguimos estando ahí metidos tratando de liderar estos procesos. Los militares tenemos un fin deseado, los políticos tienen un problema de tiempo y el problema de tiempo hay que solucionarlo durante el gobierno, porque no sabemos si vamos a ser elegidos en el siguiente gobierno. Y hay un problema con el mar no da votos. El mar no se habita, el mar se ocupa. Uno va al mar y regresa a la tierra. Y ojalá no le pasara lo que le pasó al marino de Yukomo Mishima, que fue el marino que se fue al mar porque no quería la tierra, entonces termina regresando a la tierra a suicidarse porque no puede seguir viviendo en el mar. Pero de alguna manera, precisamente eso nos lleva a uno a que tiene que reflexionar sobre
la forma de construir la territorialidad en el mar. La Convención del Mar definitivamente cambió y hoy teníamos esa conversación en la mañana acerca de cómo construir estos lenguajes comunes y es supremamente complejo porque en cada lugar se tienen diferentes aproximaciones a diferentes términos. Nosotros hablamos de gobernanza marino-costera, por ejemplo. Nosotros no hablamos de gobernanza marítima, hablamos de gobernanza marino-costera y parte de las discusiones que se han ido ampliando es si esto no debería ser integralmente acuático, porque no solamente es el mar, sino también son los ríos, son los sistemas lacustres, es todo lo que es acuático. Y ahí hay una semejanza de cosas que resulta importante. Y en toda esta discusión, el cuarto punto, digamos, es ser punto focal de todos los organismos internacionales que tienen que ver con el mar, de la COI, de la OMI, o sea, comienza a ser el punto focal y comienza también a manejar todos los temas de cooperación internacional. Entonces tiene más o menos 15 comités técnicos y mesas en las que está educación, cultura, tsunami, Antártida, temas, puertos, etcétera, que van trabajando concertados todos los aspectos. Retomando un poquito el tema, cuando se da esto, un gran logro que se dio a mediados de los 2000 fue que el vicepresidente, que normalmente en muchos países no tiene mucho que hacer, sino esperar a que el presidente se caiga, y si no se cae el presidente, entonces el vicepresidente no tiene mucho que hacer, le asignaron como función la presidencia de la Comisión Colombiana del Océano. Entonces ya se convirtió en un tema de interés del vicepresidente. Y los vicepresidentes comenzaron a darle ese valor y esa importancia porque era un escenario en el que primero tenía una gran visibilidad regional, podía llegar a muchas regiones del país con la idea de los temas del mar, entonces hacia gestión, por un lado. Segundo, también evidentemente los temas marítimos manejan dinero y manejan buenas cantidades de dinero. Los puertos manejan dinero, las empresas turísticas manejan dinero, las empresas de transporte manejan harto dinero y eso significa estar asociado con el poder económico también del país y comenzó a darse una visibilidad muy fuerte al punto que el punto máximo yo creo que de la Comisión Colombiana del Océano fue precisamente a mediados de la década pasada, mediados y finales de la década pasada, donde el vicepresidente lo vio como un trampolín para lanzarse como presidente. Y lo utilizó de una manera impresionante, es lo que tú mencionabas precisamente, que le dio un gran impulso. Entonces, ¿qué pasaba? Esta comisión es una comisión intersectorial, donde participan todos los ministerios y donde participa algunos privados y academia y ONGs. O sea, tienen participación activa en la Comisión Colombiana del Océano. Y obviamente cuando se comenzaron a dar regularmente, cada 3 meses más o menos se daba la reunión, la sesión plenaria de la Comisión Colombiana del Océano, normalmente antes iba el asesor del asesor del asesor del asesor. Pero llegó un momento en el que el vicepresidente comenzó a citar fue a los ministros y comenzó a citar a los viceministros y comenzó a llegar gente con poder de decisión que comenzó a cambiar un poco la dinámica de la comisión. Yo les comentaba que desafortunadamente este año, por las pugnas políticas un poco, digamos, la comisión pasó de la vicepresidencia a la jefatura de gabinete de la presidencia y ahí se diluye un poco la acción. Ojalá estuviera en manos del mismo presidente inclusive, pero ahí se diluye un poco la acción de lo que ha venido pasando. Pero esto ha significado muchas cosas para Colombia. Yo creo que fuera de la política nacional del océano y los espacios costeros, fuera de los seminarios de ciencias y tecnologías del mar, yo manifestaba mi profunda sorpresa de cuando comencé a averiguar un poco sobre los temas del seminario de ciencias del mar. Me encontré con que este año hicieron el primer seminario de ciencias del mar en la Argentina. O no sé si es lo que pasa como siempre que alguien hace un seminario y dice, este es el primer seminario de ciencias del mar de la Argentina. No, ha habido muchos, se adjudica. Ok, perfecto. Entonces me sorprendió considerablemente. Nosotros venimos desde 1968 haciendo periódicamente cada 2 años el seminario El Ser al Mar. Y sí tuve esa duda. Yo dije, no puede ser que un país como Argentina no haya hecho ese ejercicio periódicamente.
La comisión, por ejemplo, promovió la construcción de un doctorado intersectorial sobre ciencias del mar. Y entonces hay 7 universidades importantes de Colombia que se unieron en un doctorado común. Hicimos cosas importantes que tienen mucho que ver con este tema de la conciencia marítima, y ahí hay un tema importante frente al concepto de territorialización, diría yo, Máximo, y es que fue crear la transversalización de los programas educativos de ciencias básicas y secundarias en Colombia. O sea, no es crear una cátedra del mar, pero es comenzar a construir una transversalización de los currículos. Yo ponía un ejemplo muy sencillo es, si yo voy a enseñar tiro parabólico en física, pues yo puedo enseñar tiro parabólico disparando un cañón desde un buque o haciendo un tiro desde un buque y mencionando la palabra buque. O si quiero hablar acerca de Fourier, puedo hablar del comportamiento de las olas. Se pueden utilizar muchos ejemplos y puedo hablar de los ecosistemas marinos y puedo hacer una cantidad de cosas. Todas esas han sido pequeñas cosas que se han logrado. Pero digamos que el mensaje principal es que lo que ha logrado la Comisión Colombiana del Océano es construir esos diálogos improbables, construir confianza entre los actores, y esa confianza ha llevado a que la Comisión se legitime frente a la comunidad marítima nacional. Y eso le ha permitido la acción. Entonces, a partir de ahí, creo que dentro de todo esto, los espacios marinos, los no lugares, si no se ocupan, alguien los ocupa y alguien los organiza. Siempre va a haber algún tipo de gobernanza, sea estructural o sea informal, pero siempre va a haber algo. Entonces, creo que ahí hay un punto muy importante para poder seguir trabajando. Bueno, voy a tratar de ser breve y dejar el espacio para las preguntas, pero voy a empezar por algo que no tenía previsto. Y un poco el objetivo de mi aporte en este panel tenía que ver con cuál es la visión política de esto, ¿no? Como contaba Nadia, a lo largo al margen de que soy politóloga, a lo largo de mi desarrollo en distintas actividades, tuve mucha vinculación de diferentes aproximaciones con temas vinculados al mar. Y un poco era usar estos 10 minutos para dar una visión política de esto. Y tenía todo preparado algo, pero cuando los escuchaba hablar pensé en cambiarlo. Y usar 2 cosas. Muchas veces cuando tomamos decisiones sin toda la información, ¿no? Yo los escuchaba a cada uno de ustedes 3 que pasaron 40, 30 años de su vida aprendiendo sobre el mar, y cuando nosotros en un ámbito de toma de decisiones a lo más alto del nivel político llegamos y tenemos el mar, la energía nuclear, las Malvinas, todo combinado en un conjunto de políticas que tienen que ver y que requieren de una toma de decisión, ¿no? Entonces, la primera reflexión, después voy a ir un poco a lo que les quería transmitir, es si yo en el 2015, cuando estaba en jefatura de gabinete en la Secretaría de Asuntos Estratégicos y me tocó formar parte de Pampa Azul, hubiese tenido el libro que cuenta Max con las líneas de acción, obviamente que hubiese tomado muchas mejores decisiones. Si en el 2015, cuando me tocó estar sentada en la toma de decisiones de Pampa Azul, lo hubiese conocido a Diego, que en Mar del Plata nos contó cómo con las redes reciclan y hacen un montón, con las redes de pesca reciclan y hacen unas camperas divinas, hubiese tenido otra visión de lo que hace el sector productivo con respecto al mar, ¿no? Si cuando estábamos con María Teresa sentadas en Pampa Azul desde la Cancillería, o lo veo a Carlos Zersale, que nos tocaba tomar decisiones sobre un montón de cuestiones que hacen al Atlántico Sur y a los intereses argentinos, hubiese hecho todo este recorrido, probablemente la visión hubiese sido otra, pero la realidad es esta. La realidad es que necesitamos tener todo este trabajo previo para que a la hora de tomar decisiones, todo este saber acumulado de este conjunto de gente,
si hoy estuviera acá, que no pudo llegar, Mingo Josami, que representa al sector privado y que aprendimos a lo largo de todos estos diálogos, de todos estos 2 años con respecto a esto. Obviamente que esto es un trabajo sumamente enriquecedor que hace que, y un poco el objetivo, que es lo que contaba Max cuando hablaba sobre el trabajo que venimos haciendo, es cómo permear la política, ¿no? Y permítanme contarles una experiencia más y después ir a la idea que quería transmitir. Cuando nosotros desde la Fundación Argentina Global abordamos este proyecto que tiene que ver con la gobernanza marítima, lo hacemos desde el área de los asuntos estratégicos, ¿no? Dentro de la Fundación Argentina Global tenemos un área que se dedica a los asuntos estratégicos y que tiene una obsesión, diría yo, que es concientizar sobre la importancia de la cultura estratégica. Y cuando tenemos que definir qué es la cultura estratégica, nos cuesta, porque hay un montón de definiciones y de aproximaciones de qué es lo estratégico, ¿no? ¿Qué son los temas estratégicos? ¿Cuál es la agenda estratégica? No hay una agenda estratégica si no tenemos claro cuál es la definición del interés nacional, ¿no? Una agenda estratégica está en torno a esa definición de ese interés nacional. Y hace poquito en una charla que dábamos, decíamos, ¿cómo definimos la cultura estratégica? Como aquellos procedimientos que hacen que protejamos y tomamos mejores decisiones en aquellas cuestiones que hacen a nuestros intereses nacionales. Cuando nosotros desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos mirábamos la gobernanza marítima, mirábamos toda esta problemática, lo hacíamos con la información de un conjunto de actores del Estado que estaban absolutamente descoordinados, a pesar, como decía Javier, de la iniciativa Pampa Azul. Porque sentar en una misma mesa a distintos ministerios no significa que haya una visión estratégica de a dónde queremos ir desde el Estado. Y no significa que esa mesa estratégica reúna la visión de los actores, ¿no? Cuando recién Max contaba un poco el trabajo que habíamos hecho, y por allá está Marcos Rizzoli, que hizo su trabajo de los actores del entorno marítimo, nos damos cuenta que a Pampa Azul le falta una pata, que es la voz de los actores. Entonces, quiero conectar un poco esta idea de la política, la fragilidad a la hora de la toma de decisiones y la importancia de pensar en términos de cultura estratégica, porque, como decía Samuel recién, me anoté la frase, el mar no da votos, pero yo creo que la responsabilidad de la política, la responsabilidad de los dirigentes que tienen visión estratégica, es generar políticas que hagan que estas cuestiones que son y que hacen a los intereses nacionales estén visibilizadas más allá de los votos, ¿no? Y creo que cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los asuntos estratégicos, probablemente el debate tenga que ver con esto, ¿no? O sea, en aquellas cuestiones que no necesariamente estén conectadas con lo que la gente necesita, que siempre son un montón de demandas que hacen que la gestión la lleve la coyuntura. Y por eso la importancia de la cultura estratégica, porque nos obliga a mirar al futuro. Y nos obliga, y acá voy a terminar un poco con la idea que era la que quería transmitirles desde el principio. Creo que cuando pensamos en términos de cultura estratégica y mar, estamos pensando en futuro, ¿no? Todos los que me antecedieron, de alguna u otra manera hablaron de futuro, hablaron del desarrollo sostenible, hablaron de lo que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y si no lo miramos con una hoja de ruta que tenga una claridad de hacia dónde queremos ir, es muy difícil que esto pase. Ahora, esto es muy fácil cuando hablamos entre nosotros, que todos entendemos que todos tenemos una vocación por estos temas. Pero de nuevo, creo que es necesario un trabajo desde abajo hacia arriba para generar legitimidad a la hora que los tomadores de decisiones sobre asuntos estratégicos visibilicen esto y lo pongan en la agenda de la política, ¿no? Creo que ese es uno de los trabajos centrales. Y
Y quería terminar un poco con, no sé si es un juego de palabras, pero cuando decía, ¿cómo abordamos? Me reía sola cuando pensaba en esto porque cuando organizamos el seminario, como tenemos varias ediciones y hemos hecho distintas cosas, le pusimos Mar, Poder y Estrategia. Y cuando me tocó sentarme a pensar qué decir, dije, bueno, ¿qué quisimos decir con Mar, Poder y Estrategia? ¿No? Y lo repensé no desde el título que habíamos pensado originariamente, sino desde qué es lo que significan estas tres palabras. Y nosotros podríamos decir que una estrategia, en definitiva, lo que busca es el poder. Y podríamos decir que una estrategia que tienda al desarrollo sostenible del mar es lo que nos va a generar poder. Pero para eso tenemos que tener una visión estratégica. Digo, podríamos hacer miles de juegos de palabras con mar, poder y estrategia, pero me parece que si para un país donde, como Argentina, donde claramente hay un interés nacional absolutamente presente mirando el mar, mirando nuestro Atlántico Sur, mirando un área que hoy tiene una preponderancia en términos de la geopolítica a nivel global, no podemos pensar en que vamos a lograr ese desarrollo si no tenemos una estrategia que nos permita construir poder con un recurso tan importante como es nuestro entorno marítimo. Así que con esto dejaría hasta acá y me gustaría que tengamos una conversación y poder ampliarlo.